Queridos hermanos, buenos días, la paz del Señor esté con ustedes. Hoy es viernes de la segunda semana de Pascua. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho Jesús, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos comenzando el capítulo 6 de San Juan. Y este capítulo 6 comienza con este milagro de la multiplicación de los panes. Después de este episodio de la multiplicación de los panes, comenzará todo el discurso del pan de vida. Pero es interesante lo que ocurrió aquí en este momento en que Jesús multiplica los panes. Había gente que ya lo estaba siguiendo casi 3 días. Era sorprendente porque Jesús cruzaba el lago y la gente se daba la vuelta y los encontraba al otro lado. Y es que todas estas personas, hermanos, estaban hambrientos y sedientos de Dios. Era una multitud que se había olvidado hasta de comer y hasta de muchas cosas, pero el hambre de escuchar a Jesús era lo que estaba saciando su vida en ese momento. Y es que cuando uno encuentra la paz, hermanos, da cualquier cosa por la paz. Y esta gente experimentaba en Jesús paz, consuelo, esperanza. Y entonces dice que Jesús sube a la montaña y girando mira que una multitud de personas se acercaban a él. Y para probar un poco a Felipe le dice: Felipe, denles ustedes de comer. Y Felipe inmediatamente, al sentirse interpelado por el maestro y que el maestro lo invitaba a resolver un problema, Felipe comienza a hacer cálculos matemáticos y comienza a decir que se necesitarían más de 200 denarios para darle un pedacito de pan a cada uno. Pero sin embargo, hermanos, ahí irrumpe la presencia de Andrés, porque Andrés se presenta presentando a un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. 2 actitudes. Por un lado, la de Felipe, quizás una actitud pesimista y calculadora. Las actitudes de aquellas personas que se quedan atrapados en las encuestas y en las estadísticas y que frente a la problemática que se presenta en el mundo no atinan más que decir:
no se puede hacer nada. Y a veces en el mundo vamos a encontrar gente que pierde el tiempo buscando culpables frente a los problemas. En vez de buscar soluciones, comienzan a buscar a quién echarle la culpa. Y a veces así se pierde tiempo, se arman conflictos y no se resuelve nada. Qué sorprendente la figura de Andrés, porque Andrés es aquella persona que le gusta involucrar a otros. Quizás él no tenía pan, quizás él no tenía la gran idea para solucionar todos los problemas, y mucho más en ese momento que habían más de 5,000 personas hambrientas. Pero sin embargo Andrés atina a poner su granito de arena. Presenta a un muchachito que tenía 5 panes y 2 pescados. Y a pesar de que no era mucho para esta multitud, gracias a ese gesto y a esa actitud, Jesús hizo este milagro. Fue sorprendente, hermanos, porque dice que todos comieron hasta saciarse, todo lo que quisieron, y sobraron 12 canastos con los restos. Queridos hermanos, a veces nos abordan diferentes problemáticas, mucho más en estos tiempos, en que vivimos todos sumergidos en una problemática mundial. Y a veces uno dice, ¿pero qué hacemos? Y como que nos quedamos paralizados. Y de repente unos comienzan a inclinarse por las teorías de conspiración y comienzan a decir, los chinos son los culpables, los fulanos son los culpables, otros son los culpables. Y al final no se resuelve nada. Hay gente que se pasa la vida echando la culpa a todo el mundo. Yo quiero decirte una cosa, hermano, a ti que estás escuchando este mensaje. Lo que cambia el mundo, hermanos, son las actitudes positivas, las decisiones positivas. Ciertamente no podrás hacer todo para que cambie el mundo, pero sí puedes poner tu granito de arena. Qué importante es saber y poder decir, yo hice todo de mi parte para que mi familia vaya mejor, para que mi país vaya mejor, para que en mi trabajo las cosas marchen bien. Qué importante, hermanos, es saber dar lo mejor de ti, saber dar lo mejor de ti. Y en el caso de Andrés, que no tenía nada, qué sorprendente porque él involucra a otros. Involucrar a otros significa que yo soy capaz de motivar a otros para que podamos hacer algo en común. A mí me sorprende todas las iniciativas de caridad que van surgiendo en estos momentos duros y difíciles. Mientras que por un lado te encuentras a gente atrincherada y atrapada en sus miedos, incapaces de hacer nada, por otro lado te encuentras con gente optimista que mueve, llama, organiza, dona. ¡Qué maravilla! ¿Saben por qué, hermanos? No se puede hacer todo, pero algo sí. Y en este caso Andrés nos da un ejemplo claro de cómo se puede cambiar el mundo. Pon tu granito de arena, tus 5 panes y tus 2 peces, porque Dios es capaz de hacer un milagro grande con la generosidad de las personas, porque aquellos que saben dar desde su pobreza ofrecen a Dios la mejor ofrenda. No se trata de dar lo que sobra, se trata de dar aquello que es necesario para poder ayudar a los otros. Y esto es un gesto muy bonito, porque es el gesto del amor. Dice que después de que hizo este milagro Jesús, a la gente, a los judíos se les prendió el foquito. Ustedes saben que ellos todo lo ven negocio. Y ahí sí se les vino la idea de decir, este es el profeta que esperábamos, lo vamos a hacer rey. Pero Jesús, hermanos, no quería presentar un mesianismo así. No era ese mesianismo el que él ofrecía. Y es por eso que frente a estas propuestas, él siempre huye,
y se fue solo a la montaña. Pidámosle, hermanos, al Señor que nos ayude a ser proactivos, generosos, a no quedarnos con los brazos cruzados y a tomar conciencia que somos protagonistas de la historia y no espectadores. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos das. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos animas. Señor, a veces no nos damos cuenta de que hay muchísimas gentes, muchísimas personas que están pasando peores situaciones que nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a no quedarnos atrapados en el lamento, en la queja, en la amargura y en el simple hecho de buscar culpables. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la solución, a no ser parte del problema. Ayúdanos, Señor Jesús, a poner este granito de arena. No podemos hacer todo, pero algo sí. Despierta, Señor, en nosotros la iniciativa, el entusiasmo, la generosidad. Gracias, Señor, por esta luz que nos das. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Paz y bien.